Durante el periodo de la Guerra Fría, el mundo se caracterizó por la competencia entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América por alterar el equilibrio del poder internacional sin recurrir abiertamente al uso de la fuerza. También se identificó por la conformación de dos bloques representativos de dos sistemas de vida, el capitalismo y el socialismo. El primer conflicto del que hablaremos es del conflicto árabe-israelí. De 1933 a 1936 fue un periodo de revueltas entre judíos y palestinos. En 1937 se presentó el plan de participación de Palestina, que fue rechazado. Muchos palestinos tuvieron que refugiarse en países vecinos, pues el terrorismo de grupos judíos los hacían huir. Pronto el terrorismo de ambos bandos se hizo común. La irreconciliable posición de árabes y judíos se convirtió en una historia interminable de guerras, terrorismo y contraterrorismo, sobre todo a partir de la declaración de la formación del Estado de Israel en 1948. El segundo conflicto es la Guerra de Corea. Corea estaba en poder de Japón desde 1910. Habría tropas rusas en el norte y estadounidenses en el sur. Poco después del retiro de dichas tropas, en 1950, se desató una guerra civil. MacArthur propuso entonces bombardear bases aéreas chinas o usar la bomba atómica. La guerra se estancó, ambos bandos centraron su estrategia en agotar la resistencia del contrario. A mediados de 1951 comenzó a buscarse la paz. Las negociaciones para ello se prolongaron 2 años y no fue sino hasta julio de 1953 que se firmó el armisticio, en el cual se decide la división definitiva de Corea en dos, la del norte y la del sur. El tercer conflicto es la Revolución Cubana. Ya independizada, Cuba se convirtió en un centro de diversión para los turistas y marines estadounidenses. Fidel Castro Ruz, un joven abogado convencido de que la dictadura de Batista obstaculizaba cualquier cambio político, comenzó su lucha junto a su hermano Raúl, Francisco Medina y Abel Santamaría. Las amenazas cruzadas entre rusos y estadounidenses hicieron temer una tercera guerra, pero finalmente los diplomáticos de ambos países acordaron que los rusos retirarían los misiles y los estadounidenses ya no se empeñarían en invadir Cuba. El siguiente conflicto es la Guerra de Vietnam. Francia se opuso al gobierno de Ho Chi Minh y le declaró la guerra en 1946. Estados Unidos de América, temiendo la expansión del comunismo, apoyó con armas y dinero a Francia. Como Francia no tenía recursos para continuar la guerra, convocó a una reunión en Ginebra en 1954 donde se acordó que Francia retiraría después de llamar a elecciones en Vietnam y se procuraría la unificación de un solo gobierno. Los estadounidenses firmaron los acuerdos pero intentaron influir de varias maneras en el proceso electoral. Y por último, la invasión a Afganistán. Aunque cronológicamente es posterior a los conflictos descritos, los historiadores enmarcan dentro de la Guerra Fría la invasión rusa a Afganistán.